Arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos y por supuesto, frente al cierre de listas, hay una mirada que me parece todos y todas compartimos, que es una elección muy llamativa, muy original en algún punto y tiene que ver con varias cosas. Primero, por la fragmentación, todo un signo de la época, todo un signo del momento. Fragmentación que tiene que ver con representaciones muy segmentadas, pero también con una reconfiguración en el desafío de volver a representar, ¿no? En la crisis de representación política aparecen quienes se sienten con mucha autoestima como para poder animarse a una patriada como esta, a una candidatura en las legislativas. Después, por otra parte, también es interesante reconocer que es una elección que ganó mucho volumen porque se juegan otras cosas, porque en el resultado de esta elección hay quienes dicen se reconfigura todo lo que viene en el resto del año electoral. Las relaciones entre partidos que más o menos tienen la misma mirada programática, la misma mirada de país, porque alguien podrá decir, esta era la manera de interpelar a la sociedad y no esta otra, porque probablemente de lo que ocurra aquí entre Milei y Macri, entre el PRO y la Libertad Avanza, tenga una consecuencia directa en lo que pase en esa relación en la provincia de Buenos Aires. Y por ende entonces, cómo conjuga con la posibilidad de que el peronismo tenga más ventaja o no en ese distrito, que es el distrito de alguna manera más importante. Bueno, el resto de las provincias, todo esto se está jugando en una elección muy llamativa. Yo me imagino, está Manuel Zunino, vamos a charlar con él un ratito, muy difícil de trabajar para expertos de opinión pública, para las consultoras. Y no tiene que ver solamente con nuestra creencia de que siempre para un lado inclinan la balanza. No, porque también hay que saber interpretar, hay que saber hacer las preguntas para este momento en una encuesta. Y después interpretar las respuestas si es que no son del todo directas. Y la cantidad de gente que dice que todavía no sabe lo que va a hacer, cómo se proyecta esto, es muy complejo y seguramente tendremos sorpresas el próximo domingo más o menos a esta hora. A ver, repasemos los 3 o 4 espacios más importantes en la Ciudad de Buenos Aires como para entender un poco la lógica y ver de qué está hecha la política en esta campaña electoral. Arranquemos por Mauricio Macri, por el PRO. Está claro que Mauricio Macri necesita salvar a la Ciudad de Buenos Aires como su lugar desde el cual hacer política. Dice Patricia Bullrich también desde dónde hacer caja. Es decir, la ciudad como botín, la ciudad como lugar de un montón de negocios que también las fuerzas políticas que lo comandan quieren preservar. En este caso el PRO desde hace muchos años, muchos mandatos. Allí aparece Silvia Los Penato, muy herida en algún punto por el pesimismo de Macri en las últimas jornadas, ¿no? Después de ficha limpia que atravesó estos últimos días de campaña, Mauricio Macri diciendo, si vamos divididos, si vamos de esta manera, seguro que gana Santoro. Podría ser una estrategia para darle más fuerza al voto útil, pero Silvia Los Penato decía, no, pará, che, yo me tengo confianza, pará que vamos a hacer, yo me tengo fe de que vamos a hacer una buena elección. Bueno, ahí está Mauricio Macri seguramente tratando de negociar con la ciudadanía cuánto tiene que inclinarse ante Milei. Y Milei con Adorni nacionalizando por completo, Milei es Adorni, Milei siendo el gran protagonista de la campaña del propio Adorni, tratando de copar la cancha de local, digamos, o jugando de visitante en la Ciudad de Buenos Aires del PRO, tratando de demostrar que la representación del centro a la derecha, o si quieren un poquito más del centro, la tiene Milei, es Violeta. Y desde ahí negociar todo lo que viene, por supuesto. Hay quien no duda de que esa negociación va a existir y va a ser satisfactoria y muchas manos se van a alzar en el mismo sentido en el Congreso que viene en los próximos 2 años. Con Adorni, con una cara de testimonial tremenda, ¿no? A Adorni le cuesta mucho hablar de los temas de la ciudad, casi parece no tener ganas de hacer la campaña. En las últimas horas dijo, ojalá que durante mucho tiempo no vuelva a participar de una campaña. Y está la duda sobre qué es lo que va a hacer. Tampoco lo garantizó, tampoco garantizó que vaya a asumir como legislador porteño. ¿Seguirá siendo vocero? Bueno, vamos a ver que es de Adorni, pero se manifiesta de alguna manera que muchas ganas no tiene de ser el gran protagonista y que el protagonista es Javier Milei. Aparece Horacio Rodríguez Larreta, que en las últimas horas pide perdón por haber traído a Jorge Macri al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es extraordinario eso, es hasta grotesco. En otros momentos de la política no habría lugar para una declaración de esas características, pero Horacio Rodríguez Larreta hay que reconocerle que le habla a los porteños y porteñas en los temas de la ciudad. ¿Por qué? Porque siente que hay todavía un vínculo respecto de la gestión. La ciudad, el estado de la ciudad hoy habla por sí misma. Por eso decíamos lo de Jorge Macri recién, ¿no? Cómo debe costar subirlo a ese escenario con los Penati y con el propio Mauricio Macri. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta sabe eso y sale a caminar la ciudad
para decirle a ciudadanos y ciudadanas, ¿se acuerdan que conmigo estaban un poco mejor? No lo recibieron bien en todos lados, pero se la juega y hay que ver cuánto vale eso eventualmente. Y aparece Ramiro Marra, por supuesto, a ver cuánto Marra y Larreta le hacen daño a la lista del PRO y a la lista de la Libertad Avanza. Y Santoro, que es muy interesante como en el último tramo de la campaña empieza, si bien él también hizo campaña siempre con temas de la ciudad, marcando la basura, marcando la situación del espacio público, los negocios, el modo en que se trata a las personas más vulneradas, a las personas que están pidiendo alguna moneda en los semáforos o los que están en situación de calle, marcando la crueldad. En las últimas horas dice, no es solamente crueldad, también hay algo de sadismo del PRO y la Libertad Avanza respecto de cómo tratan a esas personas. Y entonces, en el último tramo, y sobre todo en este último mensaje que dio en la Facultad de Medicina, dice, acá hay un límite. El límite a tanta crueldad podemos ser nosotros por el lugar que ocupamos. Podemos dar un mensaje simbólico muy importante, más allá de que después los porcentajes de derecha y de progresismo, estoy extremando un poco las cosas, sean más o menos los mismos en la Ciudad de Buenos Aires, sumando todos los votos o sumando los porcentajes. Pero Santoro dice, acá hay un mensaje para dar. Y entonces dice, más allá de que ustedes que están dudando qué es lo que van a hacer, porque hay otras expresiones del peronismo, porque hay expresiones de izquierda que van en el mismo sentido, el que puede dar ese testimonio soy yo. Ese es ahora Buenos Aires. Y es muy interesante también el modo en que se ha hecho la campaña. Bueno, me parece que más o menos las cosas que venimos conversando están, ¿no? No sé qué le parece a la producción. Más o menos dijimos todo lo que se espera que se diga de este momento de cierre de campañas. Equipo, más o menos por acá, ¿no? Está bien. Más o menos. Bueno, Está bien. digamos que cumplimos con eso. Pero en realidad lo que desde QR tenemos ganas de decirles o de contarles o reflexionar con ustedes es otra cosa. No solamente las personas de más de 50, vos que tenés más de 30, más de 35, seguramente tenés noción de lo que significaba hasta hace relativamente poco tiempo un cierre de campaña. Los cierres de campaña eran todo un momento que generaban mucha tensión y atención. Y no solamente los cierres de campaña del espacio que te representaban. También le prestabas mucha atención y se sentía que algo estaba pasando cuando cerraba la fuerza política antagónica. Ahí había palabra política de peso, había convocatoria de masas, había mucho lugar abierto, se elegía muy bien la locación. Y el acontecimiento más importante era el cierre de campaña. En el cierre de campaña se sentía que se podían ganar o perder algunos votos, que se podía terminar de madurar una campaña, cerrarla de determinada manera. Pasaba algo político que de un tiempo a esta parte ya no está. Y hoy, para los cierres de campaña, para participar, para que la gente pueda participar, la ciudadanía pueda participar de un cierre de campaña, hay que estar en una lista. Te tienen que poner una pulserita. De alguna manera tenés que ser un VIP para poder participar de eso que era un encuentro de la ciudadanía, de su pulsión política, de pensar un discurso, de que no alcance con poquito, que no sea solo mirar a cámara. Hoy los cierres de campaña se convirtieron en un momento muy restringido, por supuesto con peso simbólico, con carga simbólica, pero muy restringido, casi para la fabricación, para la producción de reels, de cortes, de clips, que es lo que después se pondrá algún dinero para que circule permanentemente en las redes, que no tienen la misma veda de los medios tradicionales, y de esa manera se haga una diferencia. Es decir, el impacto, muy vinculado al entretenimiento, muy vinculada a la tensión que genera en estos tiempos esa emocionalidad, muchas veces violenta, a veces por ridícula, a veces por original, pero buscando ese corte. Algo dice de la política, ¿no?, de este tiempo, algo dice de lo que nos pasó en nuestra relación con la política. Alguien podrá decir, bueno, ya la política no convoca tanto, entonces quien cambió es la gente cambió y ya, o en realidad lo que le pasó a la política es que en un momento hay un camino que perdió, no sé, quizá ganó otro, pero otro seguramente lo perdió y se transformó en otra cosa.
Y en ese camino también se dejaron cosas atrás. El valor del argumento, de la idea, pero no de la idea en una frase de 30 segundos. La construcción de una escena, la promesa y la construcción de un futuro, la conexión de lo que nos pasa hoy con nuestro pasado, con nuestra historia. Parece que la historia hoy es mala palabra, nadie quiere recordar lo que pasó. Como si todos naciéramos hoy en algún punto. Sin embargo, en las últimas horas hubo una escena, la venimos mencionando mucho en QR, en la que se recuerda que la vida real, que las cosas que nos pasan cotidianamente no están en el reel, no se expresan en un clip, no están en ese cortecito. Están, ¿saben dónde? Por ejemplo, en esta foto. Es una foto que probablemente sea la foto del año. Es una foto que quizá está en las varias fotos que puedan condensar la experiencia de la era Milei en el gobierno de la Argentina. Es una foto en la que allí donde está este hombre religioso, este cura, o mejor dicho, las mismas razones que tienen a este cura en esa jauría de fuerzas de seguridad, de policías, son las mismas razones por el que sufre el docente universitario, la médica del Garraham, los pacientes del Bonaparte, el productor de peras de Río Negro, el yerbatero de Misiones, el metalúrgico de Tierra del Fuego, jubilados y jubiladas, los trabajadores y trabajadoras del sector público, los comerciantes a los que no entra gente a comprar, al comerciante que tiene esa mirada de que se rompió el lomo, que invirtió todo lo que tiene, que se levanta día a día, le pasa exactamente lo mismo, o mejor dicho, las razones por las cuales le pasa lo que le pasa y está pensando en cerrar o cuánto más aguanta, es la misma razón, la misma política que lo dejó sin laburo al trabajador del Estado. Quizá eso es lo que nos está costando entramar. Quizá eso es lo que nos sale en el reel, en esta manera de la política de la pulsera. Y mírennos a nosotros mismos, hablando de una foto, que también es un producto casi para consumo de nuestro entretenimiento político cotidiano. Pero a este hombre lo fajaron de verdad. A este cura le pegaron de verdad. Como a tantos otros hombres y mujeres, jóvenes, en distintos puntos del país, en pequeñas manifestaciones en las cuales se sufren las consecuencias de la política de este gobierno, que parece bastante difícil, no solamente comprender en lo que se han convertido ahora algunas maneras de hacer política, sino también en la clave para la reconstrucción de los antídotos contra esas políticas. Porque da la sensación que buena parte de la explicación de que nos sucedan las cosas que nos suceden, de estas políticas de la crueldad, como dice Santoro, hasta del sadismo, del disfrute, no solamente en el pesar económico del otro, también en la muerte del otro. En la muerte, recordemos las cosas que se han dicho en las últimas horas respecto del fallecimiento del Pepe Mujica. Hasta en la muerte del otro hay una celebración, como manera de conectar de la política. Bueno, todo eso nos ha traído hasta acá. Es decir, en el momento en que la política eligió algunos caminos, bueno, también habilitó tantos otros. Esto es una foto y estamos hablando de una foto. Pero a este hombre lo fajaron de verdad. Como todos los miércoles, sin que más o menos pase nada a jubilados y jubiladas, con una naturalización espantosa. Los cierres de campaña hasta hace no tanto tiempo eran otra cosa. ¿Cuántos de ustedes vieron algunos de los cierres de campaña enteros que se dieron en este rato, entre ayer y hoy? Y algún tiempo atrás no paraban la actividad y decían, voy al cierre de campaña, voy a esa plaza, voy a ese club, voy a ese acto. O me voy a tomar mi tiempo porque quiero ver qué es lo que se dice y cómo se dice.
teníamos ganas de decirles esto. Más allá de que todo lo otro, yo me imagino que ustedes ya se lo saben de memoria, igual lo vamos a seguir repasando. Así arrancamos QR en esta noche de jueves y con las voces del día.